Hola, qué gozo poder compartir contigo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 20. En Hechos capítulo 20 encontramos grandes cosas que van a ser motivadoras, sobre todo para cada uno de nosotros, a los que conocen su propósito y a los que no. Y antes de entrar a analizar el capítulo 20 de Hechos, me gustaría hacerte una pregunta que nos rete. ¿Sabías que todos tenemos un propósito en esta vida? Probablemente no sepas cuál es, probablemente todavía no lo has descubierto, pero lo importante es que sepas que todos tenemos un propósito para el Señor. Y aquí Pablo nos da algunas claves importantes sobre en el momento que descubras tu propósito, no descuidarlo, pero nunca cambiar tu mirada o desviar tu atención del propósito que el Señor te ha encomendado. Empezando Hechos capítulo 20, vamos a encontrar un Pablo que está siendo perseguido, un Pablo que está siendo conspirado contra su vida y un Pablo que está siendo constantemente acusado. Inclusive, una de las cosas que mayor frustración le pudo haber causado a Pablo es que esas principales conspiraciones que relata en Hechos capítulo 20, si nos vamos al versículo 3, nos dice que después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia, por Macedonia. Y aquí es importante, una de las principales cosas que le ocurrió a Pablo es que los que conspiraban con mayor frecuencia contra él eran sus propios paisanos. Qué frustrante debe ser esto. Sin embargo, esto no amilanó a Pablo, ni el espíritu de Pablo se apagó. Por el contrario, Pablo sorteó todo tipo de obstáculos. Pasó de ciudad en ciudad. Quizás hizo sus travesías aún más largas para poder cumplir su propósito. Pero aprovechando esa longitud que atravesaba, que navegaba, que recorría, Pablo, donde llegaba, siempre cumplía el propósito por el cual el Señor lo había llamado, que era anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Y aquí nos podemos encontrar, por ejemplo, que Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, en el versículo 19 al 21, nos dice, por ejemplo, sirviendo al Señor con toda humildad. Es decir, el propósito de Pablo era servirle al Señor. Pero si nos vamos al versículo 20, nos dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente todas estas cosas. Es decir, Pablo sabía que tenía que anunciar las buenas nuevas del Señor. Y en el versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué importante que Pablo, sabiendo cuál era su propósito, sorteaba todo tipo de obstáculos, los sobrepasaba y sin embargo estaba ahí firme en la fe del Señor. Ahora, ¿tú crees que en todo este recorrido que Pablo tuvo, en algún momento no pudo haber sentido miedo, frustración, cansancio, o mejor dicho, en algún momento él no pudo haber sentido algún tipo de incertidumbre? Claro que sí. Y Pablo más adelante lo dice eh, eh, en el versículo 22, nos lo dice claramente. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¡Wow! La incertidumbre seguramente hacía mella en Pablo, como humano, como hombre. Pero Pablo lo dice claramente en el versículo 22, ligado al Espíritu. Pablo en ningún momento hizo las cosas por sus fuerzas. No quiere decir que no sentía miedo, ojo. No quiere decir que no sentía frustración, cansancio, o por ejemplo, o con lo que decíamos, no quiere decir que no sentía incertidumbre. Pero Pablo, para poder sortear y sobrepasar todos esos obstáculos, inclusive muy personales, como la frustración o el cansancio o la incertidumbre, estaba completamente vinculado al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo. Sin ese elemento clave, Pablo no hubiera podido hacer absolutamente nada. Y yo quiero rescatar dos cosas fundamentales. Una, Pablo demuestra que está siendo probado. ¿Y qué le están probando a Pablo? Su fe y su obediencia. Tal cual como te puede pasar a ti en cualquier momento, como me puede pasar a mí. Las pruebas, lo único que nos van a llevar es a probar nuestra fe y nuestra obediencia. ¿De qué te puede servir a ti conocer tu propósito si al final no lo cumples?
El Señor no solamente quiere que tú descubras tu propósito, sino que lo cumplas, que tengas la fe, la convicción y la valentía, como la tuvo Pablo, de no cambiar o no voltear su mirada a otro objetivo que no sea cumplir el propósito que el Señor te ha encomendado. Y aquí nos podemos ir, por ejemplo, a Santiago 1, versículo 1 y 2, que nos dice, versículo 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. ¡Wow! Qué espectacular es el Señor, que sabe que puedes sentir frustración, que puedes sentir cansancio, que puedes sentir incertidumbre. Pero Él sabe y nos dice, sencillamente están sorteando una prueba. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en prueba. Y así creo yo que Pablo hizo para poder sobrepasar todos estos obstáculos. Para cerrar, te quiero hacer una pregunta. ¿Ya tú sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es el propósito que el Señor te ha encomendado? Si lo sabes, te pregunto, ¿lo estás cumpliendo? Y si no lo sabes, no pasa nada. Pero en cualquiera de los dos casos, lo sepas o no lo sepas, lo importante es que fortalezcamos la comunión con el Señor, que fortalezcamos nuestro ministerio de oración, para que el Señor, si no conoces tu propósito, te lo revele. Y si lo conoces, pues entonces oro al Señor para que te llene del Espíritu Santo, te llene de fortaleza, de convicción y de valentía para que puedas cumplir su propósito. Que el Señor te bendiga.